Aquí en el box, la ley es una sugerencia. Desde hace días, Oscar de la Hoya andaba promoviendo una super pelea entre su protegido Jaime Munguía y Saúl Canelo Álvarez. Y el día de hoy por la mañana nos encontramos en Twitter que Salvador Rodríguez, el reportero de ESPN, escribe lo siguiente: el mexicano Jaime Munguía es retador obligatorio de Canelo en las 168 libras a través de la World Boxing Org. Informa Mecawar, que es el portavoz de Golden Boy Promotions, que hay algunas pláticas, no más. Y quédate hasta el final del video porque vas a ver todo el plan que tienen con Jaime Munguía. En mi opinión, Jaime Munguía es simplemente un globo inflado y te voy a demostrar por qué. Oscar de la Hoya le quiere sacar todo el jugo posible a Munguía proyectándolo para super peleas. Y está bien, ya que en la división de los supermedianos no hay mucho, prácticamente carece de estrellas, no hay material con que hacer super peleas. Y esta noticia para muchos seguidores del box, la noticia de que va a haber una pelea obligatoria entre Canelo y Munguía, nos cayó como una cubetada de agua helada. Pues qué méritos ha hecho Munguía para enfrentar a Canelo. Realmente qué méritos tiene este muchacho. En su última pelea con Sergey Derevchenko la ganó por decisión unánime en una pelea muy aguerrida que se fue a la distancia, y este resultado automáticamente puso a Jaime Munguía en el lugar número 3 en el ranking mundial de peso supermedio. Arriba de él solamente está David Benavides y Saúl Canelo Álvarez. Abajo de Munguía se encuentra Demetrius Andrade, en el número 5 está John Ryder, en el sexto el francés Mbili, y a Derevchenko lo bajaron hasta el 7. Arriba de Caleb Plant y uno de mis favoritos, David Morrell. David Morrell, yo no sé qué hace hasta abajo. Yo opino que debería de estar en el lugar de Munguía. Morrell realmente sería el lugar número 3 de acuerdo a su calidad. Morrell necesita una pelea grande para demostrar lo mucho que vale, pero parece que todos los peleadores le tienen miedo a Morrell, lo evitan. Yo, como aficionado, quiero ver a Jaime Munguía pelear contra el asesino de David Morrell para ver si es cierto que es tan fregón como él dice. Y como Oscar de la Hoya dice, ya que a mi gusto Munguía no tiene nada que ver en las grandes ligas, es simplemente otra figura que Oscar de la Hoya y su mafia pretenden explotar para sacar el máximo dinero que se pueda. No tiene técnica, no tiene velocidad, lo único que tiene es un aguante durísimo, aguanta muchos golpes, es aguantador, es muy alto, tiene un alcance muy largo que ya lo analizaremos a continuación. Jaime Munguía es un mexicano que Dios lo dotó con una buena genética para los trancazos, tiene buenas cualidades naturales para pelear, puesto que tiene la habilidad natural de tragar gran cantidad de castigo sin caer al piso, pero en sí su guardia es muy abierta, le entra una cantidad tremenda de golpes, y el ucraniano en esa pelea se vio mucho mejor que Jaime Munguía. Esa caída del ucraniano a mi gusto estuvo muy dudosa. No digo que el ucraniano se haya vendido, pero si viste la pelea estarás de acuerdo conmigo que el ucraniano le puso una reverenda madriza a Munguía, y a pesar de eso los jueces tuvieron la apreciación de darle el combate al mexicano. Yo quiero leer tus comentarios. ¿Viste la pelea de Munguía contra Derevchenko? ¿Qué te pareció? Y con respecto a esta puntada de poner de retador obligatorio a Munguía contra Canelo, al respecto tenemos nosotros nuestra opinión. Su servidor y Richie tenemos nuestra propia opinión y la opinión de la inteligencia artificial, la cual te vamos a compartir hasta el final del video. Así que quédate hasta el final del video y suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Jaime Munguía tiene 27 años, está invicto, tiene un récord de 42 peleas ganadas, 33 de ellas por nocaut, es de Tijuana, Baja California, México para el mundo, con un estilo de pelea ortodoxo, y está en el número 3 en el ranking mundial de peso supermediano. Mide 1.83 metros con un alcance de 1.87 metros, con una efectividad noqueadora del 78.57% frente a una efectividad noqueadora de Canelo del 65%, un Canelo que tiene una estatura de 1.73 metros y un alcance menor que Munguía, apenas de 1.79 metros en comparación. Munguía físicamente es más alto que Canelo y muy resistente. La edad y sus récords son sus cartas de presentación, pero el récord que tiene lo han inflado a base de puros bultos, y la última pelea que ganó la ganó muy apenas ante un ucraniano que dio la impresión de haberse vendido, ya que se notó el bajón que tuvo en la pelea.
Canelo tiene mucha más experiencia que Munguía y nadie nunca lo ha podido tirar, y a pesar de que Munguía tenga un récord de más de 78% de efectividad noqueadora, toda la gente que rodea a Munguía, y yo te aseguro que todos lo saben, excepto el propio Munguía, saben que Munguía no le puede ganar al Canelo, ya que la respuesta de Golden Boy Promotions a la WBO fue que Munguía en este momento tiene otras prioridades más importantes, ya que en diciembre se enfrentará a John Ryder, así que la pelea contra Canelo tendrá que esperar, y esto es lógico, mis amigos, es lógico que se salten todas las trancas porque las promotoras son las que realmente mandan en este negocio. La ley en el boxeo es tan solo una humilde sugerencia, porque David Benavidez es mandatorio para ir contra Canelo por parte del WC, David Morrell es mandatorio para ir con Canelo por parte de la WBA, y el cubano Skull, aunque está hasta el fondo de la clasificación, también salió como mandatorio por parte de la IBF, y ahora la WBO dice que Munguía debe de ir contra Canelo, pero el Golden Boy dice que no ahora. No ahora, dice Golden Boy que quiere ganar más dinero porque saben que con Canelo Munguía va a perder, así que decidió primero ganar unos milloncitos extras más enfrentándolo al bulto de John Ryder, número 5 en la clasificación mundial, para después, ahora sí, enfrentarlo con Canelo. Así que Canelo enfrentará a Benavidez y a Munguía, Benavidez de PBC y Munguía de Golden Boy Promotions. Con PBC aún le quedaría una última pelea, ya que firmó por 2 peleas más después de echarlo. Así que la segunda pelea con el rooster de PBC aún pudiera ser con David Morrell o incluso con Demetrius Andrade o el mismo Errol Spence Jr., con el cual Canelo y Eddie Reynoso han tenido varios acercamientos en esta semana. Por el bien del box, yo espero que Canelo enfrente a Morrell y a Benavidez, pero no me sorprendería en absoluto que primero tomara la pelea ridícula y absurda de Jaime Munguía. Lo que yo creo, lo que yo opino es que nos va a regalar otra pelea aburridísima que se va a ir hasta la distancia y la ganará Canelo por decisión dividida, vendiéndonos la idea de que aquí tenemos la próxima superestrella, a Jaime Munguía, y que Canelo le cede de alguna manera el lugar, el trono, a Jaime Munguía, cosa totalmente ridícula y absurda, pero estamos acostumbrados a ver este tipo de barrabasadas. Le preguntamos al oráculo, le preguntamos a la inteligencia artificial de Bing que nos diera su pronóstico. Le preguntamos y nos confirmó lo que nosotros ya sabíamos. La IA de Bing asegura que Canelo Álvarez le ganaría a Jaime Munguía por decisión unánime en una pelea que se iría hasta la distancia. Coincidimos con el pronóstico que hace la inteligencia artificial. Definitivamente yo no le apostaría a Munguía. Canelo tiene todas las de ganar y eso lo sabemos todos. Lo sabe la inteligencia artificial, lo sabe Oscar de la Hoya, lo sabemos el respetable público, todos menos Jaime Munguía, quien ha de creer que es el próximo Mohamed Ali. Munguía no está para pelear con Canelo. Primero que le gane a David Morrell y a David Benavidez. Munguía se tiene que esperar porque si no va a terminar en el olvido, como el zurdo Ramírez, quien ganó hace poco y a nadie le importa, o lo que le pasó a Andy Ruiz o a Ryan García, otros protegidos de Oscar de la Hoya que ya no volverán a hacer lo mismo desde que se enfrentaron a rivales realmente buenos en el afán de Oscar de la Hoya por hacerse más millonario. Pero Oscar de la Hoya es malévolo, los infla hasta el cielo, les infla el ego hasta el cielo a sus protegidos para que ellos crean que pueden cuando son pura llamarada de petate. Pero nosotros queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios, queremos saber qué es lo que opina el respetable público. Mi opinión es que sí se va a dar esta pelea. Desgraciadamente esta pelea de Canelo con Munguía sí la vamos a ver. Por eso hicimos este video. Munguía primero terminaría su respectivo compromiso con el Gorilla Ryder para después preparar otra decepcionante, aburrida, lentísima e insufrible pelea con Canelo Álvarez, la cara del boxeo más aburrida que haya visto en mi vida, en lo muy personal. Y esto es todo por este video. Soy su amigo el Dr. Crypto Richie. Muchísimas gracias por ser mi socio y compartirme tu espacio. Espero que este video haya sido del agrado del respetable público. Compartan este video si les ha gustado y nos vemos pronto con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.